Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar meditando en la palabra de Dios en la epístola de Santiago. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Y como título, hermanos, este devocional lleva la amistad con Dios. Bien, hermanos, escuchemos la palabra de Dios en este día. Carta de Santiago, capítulo 4. Las guerras y los pleitos. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Aquí, hermanos, Santiago, hermanos, nos habla en estos 10 versos e inicia, hermanos, hablando, hermanos, acerca de los conflictos. Pues los conflictos, hermanos, siempre traerán daño hacia nuestras vidas. Y siempre, hermanos, las discusiones va a ser muy hiriente entre los creyentes mismos. Por eso él dice que esas rencillas son el producto, hermanos, de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos más bien, hermanos, los bienes. Queremos más el dinero. Queremos mejorar nuestra vida social, nuestro nivel económico. Queremos igual también que la gente nos dé más reconocimiento. Cuando nos empecinamos, hermanos, en satisfacer esos deseos, hermanos, luchamos a fin de lograrlo. En lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, debemos someternos a Dios, pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y a confiar en que Él nos dará lo que de veras necesitamos. Porque Él sabe mucho mejor lo que necesitamos que aún nosotros mismos. Por eso, hermanos, Santiago menciona los problemas más comunes que nosotros podemos tener. Y hay algo que también a mí me llamó la atención, pues también dice que en nuestras oraciones tenemos algunos problemas porque no pedimos como debemos de pedir. Porque
pedimos las cosas erróneas, hermanos, y quizás pedimos por razones equivocadas. Después de todo, hermanos, ¿habla usted con Dios? ¿Cómo lo hace? Cuando usted hace una oración, es como si platicara con Él. Entonces, ¿qué es lo que usted habla? ¿Acerca de qué habla con Dios? ¿Pide solo que Dios satisfaga sus deseos? ¿Busca solamente usted, hermanos, la aprobación de Dios en lo que ya planeó hacer? Hermanos, sus oraciones quizás llegaran a tener poder cuando permita que Dios cambie sus deseos para que correspondan perfectamente con la voluntad que Dios tiene para usted. Por eso, hermanos, nosotros vemos que hay una parte de la Biblia, hermanos, que dice, amados míos, si estás bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que esto es bueno para nuestras vidas, hermanos, tenemos que ver si es bueno para poder nosotros hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. No hay nada de malo, hermanos, que usted desee en su corazón tener una buena vida, una vida placentera. Pero, hermanos, nosotros debemos de entender que solamente Dios es la que nos da los dones o esas facilidades o el permiso para poder disfrutarlo. Pero, hermanos, cuando nosotros intentamos disfrutar de lo que Dios nos está dando, pero tenemos amistad con el mundo, hermanos, esto implica buscar placer a expensas de los demás y a expensas, hermanos, de obedecer a Dios. Porque el placer, hermanos, que impide que agrademos a Dios es pecado. Por ejemplo, si usted desea placer y usted tiene placer en domingo, hacer otras cosas en domingo que en vez de ir a la iglesia, hermanos, usted está prefiriendo el placer y su bienestar sobre las cosas de Dios. Porque el placer que impide, hermanos, el que nosotros podamos agradar a Dios, Dios lo considera como pecado. Porque el placer que procede de la abundante generosidad de Dios es bueno y es beneficioso para nuestra vida. Dios nos bendice, pero hay veces, hermanos, que podemos nosotros priorizar el placer nuestro antes de agradar a Dios en todas las cosas. Y cuando nosotros vemos aquí, hermanos, que Santiago nos habla, hermanos, ya viendo un poquito más adelante, hermanos, nos habla de el orgullo. Pues, hermanos, esa es la cuestión, hermanos, de que muchos caen. Pero la cura, hermanos, para el orgullo es la humildad. Porque el orgullo, hermanos, nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, a todo lo que podemos tocar o lo que podemos imaginar. Hermanos, crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Podemos ser liberados, hermanos, de nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único que necesitamos es su aprobación. Porque cuando su Espíritu Santo, hermanos, nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras del mundo no son solo sustitutos baratos en comparación en lo que Dios nos ofrece. Nosotros siempre queremos lo mejor, pues entonces, hermanos, lo mejor para nuestra vida siempre va a ser Dios.
Hermanos, pues Dios, hermanos, y Satanás siempre están en guerra. Es una lucha entre el bien y el mal. Quizás usted de pequeño vio cómo se jugaba a los policías y ladrones, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que esperar hasta el final para ver quién gana, hermanos. La Biblia dice, hermanos, claramente hacia nuestra vida que Dios ya ha vencido a Satanás. Y cuando Cristo vuelva, hermanos, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Sin embargo, Satanás está aquí y ahora y procura, hermanos, convertirnos a su maligna causa. Con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos resistir a Satanás para que él huya de nosotros. Usted, hermanos, debe de huir. Si el enemigo no huye, es porque usted, hermanos, no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Le hace falta más Biblia, le hace falta más oración, ayuno. Le hace más falta, hermanos, estar con aquellos que batallamos cada día en la iglesia, juntos. Por eso es bueno congregarnos en la casa de Dios. Pero, ¿cómo, hermanos, podemos acercarnos a Dios? Pues mire, Santiago nos da 5 maneras para poder nosotros acercarnos a Dios. Si usted quiere, guarde este audio por ahí o tenga donde apuntar, porque estos 5 puntos nos los da Santiago en este capítulo 4. Número 1, hermanos. Santiago dice: sométase a Dios. Es simplemente rendirnos, hermanos, a su autoridad y voluntad. Pero no solamente ríndase, sino entregue su vida. Solamente Él puede, hermanos, saber qué es lo que nos conviene. Dele el control a Él, hermanos, y que su vida tenga un deseo de seguirlo siempre. Número 2, hermanos. Resistamos al diablo. No permitamos, hermanos, que Satanás nos seduzca y nos tiente. Porque si Él nos seduce y nos tiente y nosotros, hermanos, no estamos afianzados a Dios, caeremos en las redes del enemigo. Y entonces será con ligereza tomar las decisiones de los placeres de este mundo en lugar de buscar los placeres que Dios quiere que vivamos en sus caminos. Número 3. Limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Es decir, llevar una vida pura, hermanos. Debemos de limpiarnos del pecado, hermanos, y sustituir nuestros deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. No hay más satisfacción de esto, hermanos, que vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 4, hermanos. Afligíos y lamentad y llorad con sincero pesar por sus pecados. Hermanos, no debe de haber temor de expresar profunda tristeza de corazón por nuestros pecados que hemos hecho. Hay veces, hermanos, que nos avergüenzan unos, hermanos, pero si nosotros no lo expresamos y no lo traemos delante de Dios y nos arrepentimos, hermanos, pero no un arrepentimiento así como diciendo, bueno, sí, lo siento, pero no estoy seguro si no lo vuelvo a hacer. No, la Biblia dice que nosotros nos debe de dar tristeza el fallarle a Dios. Nos debe dar profunda tristeza el haber desobedecido. Hermanos, por eso, hermanos, los altares de las iglesias están a expensas para todo aquel que quiera venir a confesar delante de Dios sus pecados
y un profundo arrepentimiento sobre su corazón. El llorar y el derramar lágrimas no es sinónimo de derrota, es sinónimo de arrepentimiento y de fortaleza en nuestra vida espiritual. Y número 5, hermanos, humillaos delante del Señor. Hermanos, el Señor nos dice que Él nos pondrá en alto. Cuando nosotros vemos, hermanos, también en Primera de Pedro, hermanos 5:6, dice que por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Hermanos, hay veces que no nos gusta estar humillados, pero dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo levantará y lo exaltará. Humillarnos, hermanos, significa reconocer que nuestro valor viene solo de Dios. Ser humilde implica el actuar con su poder de acuerdo, hermanos, con la guía de Dios y no con nuestras propias fuerzas. Aunque no merecemos su favor, Él nos ama y nos da valor y dignidad a pesar, hermanos, de nuestros defectos humanos. Vivamos en humildad, humillémonos delante de Dios, que Dios tome el control de nuestra vida siempre y caminemos juntos delante de Él. Hagamos una oración, hermanos, y busquemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú nos amas y tú oyes nuestras oraciones, nuestros ruegos, Señor. Pero al acercarnos a ti, nos preguntamos si alguna vez, Señor, te hemos pedido algo en oración, buscando saciar nuestra codicia, Señor. Buscaré, Señor, no darte la espalda. Me examinaré y me arrepentiré constantemente para no ser amigo del mundo. Señor, deseamos oír tu voz y lo haremos con un corazón limpio. Obedeceremos tu palabra con gozo y resistiremos al diablo y acercarnos más a ti, Señor, cada día, oh Dios. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia que tú nos brindas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, pues gracias por acompañarme este día. Te invitamos que mañana sigas con nosotros en este tiempo. Saludos y bendiciones.